todas las personas que nos ven por las vías electrónicas. Denle un aplauso a toda esa gente hermosa que cada semana, gracias mija, se conecta con nosotros. Dios bendiga al grupo de adoración. Dicen amén. Dios bendiga a los músicos, bendiga a los servidores, bendiga a toda la gente que permite que adoremos al Señor con esta libertad, porque mientras usted adora tranquilamente, hay un grupo de gente que está pendiente de que usted se sienta bien en su casa, en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten bien en la casa del Señor? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Amén. Esto que hemos vivido en estos momentos, no hay dinero del mundo que lo pueda compensar. No hay riqueza material que se equipare a lo que la presencia de Dios hace en nosotros. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 22. Hoy vamos a predicar bien rapidito, tiempo avanzado, pero vamos a hacerlo. Toleren a su pastor. Ya antes de este culto hemos estado en 2 actividades antes de este culto, y hemos tenido que también exponer la palabra en uno de ellos, en ellos. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Es una cita muy conocida por todos acá. Amén. Hoy vamos a estar predicando sobre el tema buscando el propósito de Dios para tu vida. Buscando el propósito de Dios para tu vida. Vamos a hablar de propósito en esta hora. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes le ayudan las cosas todas para bien? O sea que no es a todo el mundo. Hay gente por ahí que anda diciendo, no, todo obra para bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No me corte el versículo. Sigue diciendo Pablo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, gracias por esta palabra. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla por encima de todas las cosas y a ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Diga de mano que está a su lado, yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Tome sus asientos y tribútele ese aplauso fuerte al Señor. Buscando el propósito de Dios para tu vida. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de la meta en nuestra vida, estamos hablando del objetivo en nuestra vida, de nuestra razón de ser. Hablar de propósito es hablar de la meta grande, de la meta final. Fíjense que hablo de la meta grande, porque ninguna meta grande se alcanza sin ir alcanzando metas pequeñas. ¿Alguien entiende lo que predico? Usted quiere un objetivo importante en la vida, tiene que segmentar ese objetivo, partirlo en varios objetivos pequeños que le permitan ir conquistando etapas hasta llegar al gran objetivo, llegar al propósito. Usted quiere subir al 9º piso, tiene que pasar por el 8º, tiene que pasar por el 7º y por los anteriores a esto, pero tiene que pasar de manera exitosa para que adquiera las credenciales de subir al próximo nivel. ¿Alguien dice amén? Hablar del propósito es hablar de la razón de ser del individuo, de la persona. Hablar del propósito es hablar de un deseo y una acción de Dios desde el momento de la concepción y hasta antes de la concepción del ser humano. Y no estoy hablando de predestinación, estoy hablando de la soberana sabiduría de Dios, estoy hablando del preconocimiento de Dios, estoy hablando de la omnisapiencia de Dios, el Dios que todo lo sabe. Den un aplauso poderoso al Dios de Israel que todo lo sabe. Desde ese punto de vista, todos, absolutamente todos los seres humanos, nacemos con un propósito. Dígale que está a su lado, tú tienes un propósito. Nosotros no nacimos para ser un número más. No nacemos para
abultar las estadísticas de natalidad de un determinado país. No nacemos porque no tenía nuestros padres otra cosa que hacer. No nacimos porque una noche de locura desencadenó en nosotros. No, no, no. Nacemos porque en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en los planes de Dios, en el mapa de Dios, usted aparece en muchas esquinas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque por donde Dios se mueve, aparece Julio. Por donde Dios se mueve, aparece Norma. Por donde Dios se mueve, aparece Gosly. Por donde Dios se mueve, aparece Ana. Aparece Miguel. Aparece Andrés. Ustedes, nosotros, estamos en el mapa de Dios. Las calles por donde Dios recorre, el nombre nuestro aparece muchas veces. Porque somos parte de su diseño original. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Todos. Hay dos grandes grupos de propósito. Hay propósitos divinos universales. ¿Cuáles son esos propósitos divinos universales? Todos los designios perfectos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son propósitos para toda la raza humana, para todos los seres humanos. No matarás. Es un propósito de Dios para tu vida que tú no mates. No robarás, es un propósito de Dios para tu vida que tú no robes. Y así sucesivamente vas a ir encontrando a todo lo largo de la Biblia una cadena de propósitos que son para todos los seres humanos. No importa raza, no importa color, no importa idioma. Si usted es un ser humano, usted tiene propósitos universales de Dios para su vida. De manera clara, el Señor lo dijo. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es un propósito universal. Por eso el Dios de Israel, el Cristo, el Redentor del mundo, vino para toda la humanidad. Es uno de los problemas y de las diferencias que hay con algunos judíos que pensaban y algunos piensan que Cristo vino solo para ellos. No, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Y el mundo está en los judíos y los no judíos, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree, todo aquel, ¿verdad? Todo es algunos, ¿no? Todo es todo. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa que seas judío, que seas gentil, si eres ser humano, Cristo murió por ti y por ti derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, cuando vemos esta universalidad del propósito de Dios, nos damos cuenta que nadie nació sin propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Todos estamos en la agenda de Dios. Nadie está ocioso en el plan laboral de Dios. En el plan laboral de Dios, todo el mundo tiene una agenda que cumplir, tiene un trabajo que desarrollar. En el plan laboral de Dios, cada quien tiene su carnet, cada quien está en la nómina, cada quien tiene un nombramiento, tiene un cargo y tiene una función. Porque hay gente que tiene cargo, pero no tienen función. Aquí en Dominicana le dicen botellas a esa gente, ¿verdad? Tienen cargo, cobran, pero no tienen función, Julio. Eso es robo. Usted no puede pintar, eso es robo. El que hace eso está robando literalmente. El cristiano no debe hacer eso. Va con honor y mire mi carta de renuncia. Ahora usted me quiere bendecir, póngame un cargo y una función. ¿Quiénes quieren funcionar acá? Más que cargo, busca una función. Dios da primero la función. Y cuando vas desarrollando bien la función, Él te va dando los cargos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero hay gente que quiere los cargos, pero no quieren funcionar. Quieren cargos, quieren posición. Dios no da posición, Dios da función. Y usted con su función va dándole carácter a la posición. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando? Todos nacemos con un propósito. Y cuando hablo de este tema de propósito en la vida, oraba al Señor mientras preparábamos el sermón de la semana. Le dice, Señor, revélame qué personaje bíblico puede servir de
de ejemplo a recordar con este tema. Y el Señor me revela el caso de Moisés. Moisés es un modelo de lo que es una persona que entendió que nació con un propósito. Dile que está a tu lado, naciste con un propósito. Yo no entiendo cómo la gente en la iglesia puede estar ocioso. Cómo hay gente que tiene mucho tiempo libre y que lo veo en muchas cosas y en nada a la vez. No es posible si alguien ha conocido a Cristo que disponga de tanto tiempo ocioso. El tiempo que le dedicas a tu familia no es un tiempo ocioso. Es un tiempo que lo estás invirtiendo en lo más importante después de Dios en tu vida, que es tu familia. Me refiero a tiempo ocioso para hacer nada que no le agregue valor a tu vida. Todo lo que tú haces tiene que hacerte superior a lo que tú eras antes de comenzar a hacer eso que estás haciendo. ¿Alguien dice amén? Yo valía A+1 antes de pararme acá. Cuando baje de aquí, tengo que valer A+2. Tengo que ser superior a como era antes de pararme en el púlpito. Tengo que ser superior antes de escucharte hablar. Si lo que tú me vienes a hablar no me agrega valor, chico, hablamos después. Si a la invitación que me estás llevando al lugar donde quieres que vaya, cuando yo salga de ese lugar, yo no soy un individuo mayor a lo que era cuando entré, por favor no me invite, ahórrate la llamada. Amén. Claro, si usted no se valora, va a esperar que otros lo valoren. ¿Entiendes? Es el principio bíblico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie más. Si te amas a ti mismo, 10, estás en la capacidad de amar a los demás, 10. Si te amas a ti mismo, 2, estás en la capacidad de amar a los demás, 2. La medida en la que vas a amar a los demás es exactamente como te amas a ti mismo. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso no es hedonismo, eso es hermenéutica bíblica. Si no tienes amor propio, no podrás dar amor porque damos lo que tenemos. Lo que tenemos. De gente barata, no espere cosa cara. Prepárese. Si usted sabe que esa es una persona barata, su corazón está lleno de cosas baratas. Usted se resigna que solo voy a recibir cosas baratas de esa persona, porque de eso está lleno su corazón, pues empieza a hacer un negocio. Vamos a cambiarte lo que tienes, que es barato, y vamos a llenarte tu corazón de gloria, de unción, de favor, de gracia, de bendición, de redención, de santificación, de prosperidad, de bendición eterna, de gloria eterna, de salud, de todo lo que Dios tiene para nosotros, para que puedas dar eso, porque de la abundancia del corazón. No te oigo, iglesia, de la abundancia del corazón. Cuando hablamos de Moisés, Moisés nos revela el carácter de una persona que sabía que nació con un propósito, que sabía que tenía propósito. En el libro de Éxodo, capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, dice, la que concibió, hablando de la madre de Moisés, y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. No le voy a hacer el background de este texto bíblico porque usted lo conoce. Usted sabe muy bien que llegó un momento en que Egipto entendió que los israelitas, los hebreos, eran una amenaza porque parían las mujeres. Antes que las parteras llegaban, ya el muchacho estaba corriendo y jugando pelota por ahí, ¿no? Eran fuertes, robustos. Los muchachos nacían hasta con dientes y con bigotes. Eran muchachos criados como Jehová lo mandaba, ¿no? Para garantizar la existencia de su pueblo. Entonces vieron, pero esta gente son una amenaza. Son una amenaza estos hebreos. Y empezaron y ordenaron la muerte de todos los varones que iban naciendo. Y nace este muchacho. Y nace Moisés. Y lo ven con todas las características, porque eso no era Moisés nada más, eran los judíos que nacían con esa característica. Hermoso, robusto, con cuadro con cuadrito en el estómago, iba a decir. Pero fuerte Moisés. Y sano y saludable. Dice, no, a este muchachito no voy a dejar que me lo mate. Y la madre de Moisés lo toma, prepara un arca. La palabra que se usa como canastilla acá es la misma que en hebreo se usa para hablar del arca de Noé. Toma un arca y esa arca la pone en el río Nilo. Exactamente, se cree que en el río Nilo, en el lugar donde se bañaban las princesas faraónicas, descendientes de la realeza de Egipto.
Y dice la Biblia que ahí lo encontró una de las hermanas del faraón. Dice el versículo 4, y una hermana suya que se puso a lo lejos, una hermana de Moisés, cuando tiró el arca para que se vaya para allá, para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón, princesa de Egipto, descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la tierra del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomara. Estamos hablando de una persona que nació con propósito. Mientras a los demás los estaban asesinando, Moisés estaba navegando en las aguas de los ríos de Egipto. ¿Sabe hacia dónde? Hacia su propósito. ¿Quiénes están navegando hacia su propósito? Oh, gloria al nombre del Señor. Navegando hacia su propósito. Lo que hizo Moisés. Moisés fue quien decidió ponerse en el arca y moverse hacia donde estaba la hija del faraón. No, lo hizo el Dios del que él depende. Dios es quien te pone a ti en la ruta para que navegues hacia el propósito de él para tu vida. Dios es el que te pone a ti en la carretera por donde de manera expresa tú vas a llegar al propósito de tu vida. ¿Quiénes son los que se desvían? ¿Quiénes somos los que perdemos la perspectiva? Somos nosotros. Pero nosotros de origen, ojo iglesia con lo que digo, de origen, usted y yo estamos puestos en el carril de adentro para llegar al propósito de Dios para nuestra vida. Nacemos con todas las condiciones para eso. Y desde el vientre de nuestra madre Él nos lo revela. Cuando de todos esos espermatozoides solo usted fue el que llegó a la primera meta, que fue alcanzar la concepción. Dile que está a tu lado, tú eres exitoso desde antes de nacer. ¿Qué más quieres entonces? Ya estás en la ruta del propósito de Dios. La gente que trabaja en busca del propósito de Dios en su vida, mantiene siempre presente quién lo crió. La gente que busca el propósito perfecto de Dios para su vida, siempre tiene presente quién lo crió, para no olvidarse de quién lo alimentó en lo material y en lo espiritual. La gente que busca el propósito de Dios mantiene siempre presente las enseñanzas con las que fue formado. Mantiene siempre presente la gente que colaboró para que lleguemos hasta aquí. Tú estás aquí sentado, pero alguien trabajó para que tú estés sentado en este lugar. Hubo alguien que te predicó el evangelio en algún momento. Hubo alguien que te enseñó la palabra en algún momento. Hubo alguien que te invitó a la iglesia en algún momento. Hubo alguien que invirtió tiempo, talento y recursos para que tú estés aquí. ¿Cómo estás aquí? Estás sentado en lugares celestiales para la gloria de Dios. El Señor te invita a que no te olvides de esa gente. No te olvides de quienes te han alimentado. Criar es hacer crecer. Quienes te hicieron crecer, nunca lo olvides. Moisés nunca olvidó quién le hizo crecer. Nunca olvidó quién lo crió. Y dice el capítulo 2 de Éxodo, versículo 6. Y cuando la abrió, la hermana, la hija del faraón, vio al niño que se llama Moisés, que en hebreo significa salvado de las. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Sí, le vio los músculos, lo vio hablando en hebreo y hablando en egipcio, y lo vio fuerte, robusto. Este no es un egipcio, no. Este es un hebreo. ¿Qué dice la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué dice la gente cuando te escucha hablar? ¿Te dice egipcio o te dice hebreo? Las palabras que tú utilizas cuando hablas, ¿son las palabras de los egipcios o las palabras de los hebreos? Los negocios que tú haces, ¿son los negocios de los egipcios o los negocios de los hebreos? El novio que estás buscando, ¿lo estás buscando en Egipto o lo estás buscando en Israel? Dale un aplauso fuerte al Señor.
¿Eh? Cuando la princesa lo vio, dijo, no. Este es de los hebreos. Los hebreos se conocen a leguas. Los hijos de Dios se conocen a lo lejos. Ese es un hombre de propósito. Y dígalo, cuando me vea, miren, aunque nos vean gastado, decía alguien recientemente, sí, es verdad, yo estoy gastado, un viejito así, estoy gastado, me he gastado en el evangelio, estoy consumiéndome. Y concluye diciendo, pero ¿sabe cómo es que me he gastado? Me he gastado como una vela encendida. Me he gastado dando luz, me he gastado iluminando, me he gastado mostrando el camino, me he consumido brillando en medio de las tinieblas. Alguien quisiera consumirse así, que cuando lo recuerden diga, se gastó iluminando como una vela. Yo no siento ese aplauso si es para el Señor. Me he gastado como una vela, pero iluminando. Consúmete como la vela iluminando. Es inevitable. Que uno, en el caso mío, a los 115 años muera si Cristo no ha venido. ¿No? Es inevitable que la muerte llegue a nosotros. ¿No? Pero cuando llegue, que se vaya triste la muerte. Que se vaya triste la muerte, porque no me llevará, sino que ella será la puerta para la verdadera vida al lado de mi Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza. La nodriza, la que cuida a los niños, de las hebreas. Claro, porque el niño es un hebreo, para que lo críen con lo que necesita el niño hebreo para criarse. Para que te críe este niño. Dice el versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño. No porque sabían que la madre de Moisés era la madre de Moisés, sino porque el Dios de los propósitos puso a la madre de Moisés en la misma carretera en que Dios puso a Moisés para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de Moisés. Dios alinea todo lo necesario en tu vida para que su propósito sea consumado. No lo eches a perder, por favor. Por favor, no lo dañes. Por favor, no cambies los planes. Sigue caminando en la carretera que Dios te puso. Acelera el carro. No importa. No se te va a acabar el combustible si Él te puso en esa carretera, que es la carretera de tu propósito. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Avanza. Prosigue. Camina en pos del propósito de Dios para tu vida. Tú eres una mujer de propósito. Cuando el mundo venga a afligirte y a decirte estás quedada. Mira, tus compañeras de generación tienen hasta nietos. Cuando el mundo venga a decirte estás quedado. Mira, tus compañeros de promoción tienen empresa, tienen carro, están prosperados. Dice, no, tranquilo. Es que tú no entiendes. Aunque me veas aquí, yo voy en la carretera del propósito de Dios. Yo voy marchando, voy navegando en la ruta que Dios trazó para alcanzar mi propósito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que un ratón te tira 3 y 4 partos en un año. Usted lo sabía eso, ¿verdad? Una rata te pare 3 y 4 veces en un año. Y en cada parto te tira 8 y hasta 15 ratoncitos. ¿Y quién se da cuenta de eso? Bueno, la pastora, porque como que los ratones saben lo que ella le molesta a ellos y la persiguen, ¿no? Pero no le ha ido bien con ella, déjeme decirle. Pero estas ratas no se da cuenta a nadie que nacieron. Ahora, cuando el elefante se preña, cuando el elefante va a dar a luz, se toma prácticamente un año. Y cuando desembarca el barco, cuando viene el Moisés elefante, ¿sabe lo que pasa con esa criatura? Cuando cae a tierra,
que todo el ser vivo que está alrededor sabe que algo grande pasó. Eso es lo que está pasando contigo. Tú no vas a parir un ratón, tú vas a parir un elefante y todos verán que tú pariste. Todos verán las obras de Dios en tu vida. Todos verán el propósito de Dios para ti. Así que no te desesperes si el propósito ha tardado. Si es para Dios, dale un aplauso más fuerte al Señor. Amén. Él no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Gracias a Él que Él es paciente. Porque si no fuera paciente, no hubiera una sola cabeza encima de un cuello ahora mismo aquí. Dios paciente. Un Dios que espera de generación en generación hasta ver su propósito hecho realidad. Dios hará su propósito en tu vida más temprano que tarde. Cuando el mundo crea que te derrotó, saldrá la voz de Jehová diciendo: no, yo estoy aquí, estoy pendiente de mi hijo, estoy pendiente de mi hija, y su propósito para mí es de bien, es de bendición. Dice el profeta: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros todo lo que hace falta. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! No te desesperes. No te desesperes. Que si fueras a parir ratoncito, estuvieras pariendo cada 3 meses. Pero es un elefante lo que Dios ha puesto en tu vientre. Es un elefante. Y cuando caiga ese elefante, todos tendrán que darse cuenta de lo que tú pariste. No podrás estar más en el anonimato. ¿Y qué fue eso que sonó? El elefante de Nércida. ¿Y qué fue eso que cayó ahí? El elefante de Minerva que cayó para allá. ¿Qué fue eso que sonó por ahí? El elefante de Maribel que ya salió. Aleluya. De ese aplauso fuerte al Señor. Y salen los vecinos corriendo. ¿Y qué fue esa bulla? El elefante de Sofía que salió ya del parque. Así que no te desesperes, tranquila. Confía en Dios, que aún hay que alabarle. Todavía hay Dios en Israel. Y no se duerme el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no cierra los ojos. El que guarda a Israel no pestaña. El que guarda a Israel no se inquieta. El que guarda a Israel camina en su propósito. Y sus propósitos todos son en provecho de sus hijos. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Oh, gloria a Dios. A la mamá le pagaron para que críe a su propio hijo. No tenemos claro cuántos años duró Moisés con la madre de él en este periodo de contratación materna a la cual se le sometió, ¿no? Le pagaban para que ella amamante a Moisés. En ese tiempo, las hebreas no destetaban a sus niños tan rápido. Duraban probablemente años amamantando al niño por la cultura hebrea. O sea que Moisés pudo haber durado varios años en la casa de su madre hebrea criándose. La mujer crió a Moisés. Y cuando ya estaba listo para comer otros tipos de alimentos, se la llevó a la hija del faraón. Para que la hija del faraón, como ella lo pidió, lo criara en la corte egipcia. Y le dijo en el versículo 10, y cuando el niño creció, estoy en Éxodo 2, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo arropó, lo abrazó, lo asumió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés no olvidó ese tiempo de la crianza. En esos primeros años a Moisés se le enseñó que solo hay un Dios, que el Nilo no era un Dios, que las ranas no eran Dios, que ninguna de las plagas con las que el Señor invadió a Egipto, ninguna de ellas eran dioses, que el único Dios verdadero era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Itcan. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora, amén. Ese es el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Quienes no son capaces de mirar hacia sus hermanos, ojo iglesia,
quienes no son capaces de mirar hacia sus hermanos, no serán capaces de identificar el propósito de Dios para su vida. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 2, que en un momento Moisés salió y de repente vio que estaban abusando de uno de sus hermanos hebreos. A Moisés se le enseñó que los hebreos eran sus hermanos, que eran sus hermanos, y estaban golpeando a uno de sus hermanos. Y dice la palabra en el capítulo 2, versículo 11, que salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, trabajando como esclavos, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Y el escritor pone una coma y termina la oración diciendo, sus hermanos. Moisés sabía que los hebreos eran sus hermanos. ¿Quién se lo enseñó? Su madre. Su madre. ¿En qué tiempo? ¿Cuando era adulto ya? No, lo enseñó cuando niño. Se cumple la sentencia bíblica. Instruye al niño en su camino y aun cuando esté grande, ¿qué cosa? No se apartará de él. Por favor, no nos dejen este compromiso solo nosotros aquí los domingos en la iglesia. No es suficiente las 2 horas, 3 horas que están los niños con nosotros en la iglesia. En la casa hay que enseñarle todo lo que el Dios de Israel quiere para ellos. Es en la casa donde empieza esa principal educación. Porque aquí venimos, aquí le enseñamos, lo encaminamos. Todo es alegría, muy bonito, pero en la casa es donde está el mayor tiempo con ellos. Donde más televisión ven. En la casa es que tienen el celular en la mano, la tableta en la mano. Y para tenerlo tranquilo le entregamos todos los aparatos electrónicos habidos y por haber para que no nos molesten. Pues déjame decirte que si hoy le entregas eso para que no te moleste, mañana ellos saldrán a buscar eso molestando a otras personas. Y no tendrán las otras personas la misma comprensión que hoy tú tienes con ellos. Pero ese es otro tema. Moisés miró a sus hermanos. Dice, entonces, el versículo 12, me encanta ese versículo, ojalá lo anotes. Capítulo 2, versículo 12. Entonces miró a todas partes. Esto me hace ver que en el corazón de Moisés no estaba realmente hacer lo que al final él hizo. Porque Moisés no era un asesino consumado. No, era un hombre temeroso de Dios. Él miró hacia todas partes. Y quiero yo creer de manera muy personal que él miró hacia todas partes como queriendo, Andrés, que alguien apareciera para que lo defendiera a esos hermanos de él. Como que miró para todos lados. Me llama la atención la palabra paracleto. Creo que se lo he enseñado en otras ocasiones. Paracleto es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? O paráclito, como algunos dicen. Es una figura del derecho griego y romano que surge cuando en un tribunal llevamos un acusado y ese acusado comienza a mirar hacia todos los lados a ver si aparece alguien que lo defienda. Si aparece alguien que lo defienda, yo voy a defender a esta persona. Entonces esta persona recibe el título de paracleto, que es el defensor. Es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo creo que Moisés estaba buscando a alguien. Dice el versículo 12, entonces miró Moisés a todas partes. Caramba, pero no va a aparecer alguien que venga a defender a esta gente. Mira, lo van a masacrar. No va a aparecer nadie. No apareció nadie. No apareció nadie. ¿Sabe por qué no apareció nadie? Porque a tus hermanos debes defenderlo tú. ¿Alguien escuchó lo que dije? Deja de buscar a otras personas que defiendan a tus hermanos. Deja de buscar a otras personas que defiendan a tu iglesia. Deja de buscar a otras personas que defiendan a tus padres espirituales. Deja de buscar a otras personas que defiendan tus principios judeocristianos. Deja de buscar a otras personas que defiendan a las gentes que tú amas. Tú eres que tienes que defender a la gente que Dios puso a tu lado. Tú eres que debe defender los principios del reino. Tú eres que debe defender la esencia de la iglesia. Tú eres que debe defender los postulados de la fe. Eres tú. No va a aparecer nadie.
no va a aparecer nadie que le predique a las otras almas que se pierden. ¿Lo sabía, iglesia? No va a aparecer nadie que le diga al drogadicto, ya, deje esa vida. No va a aparecer nadie. ¿Sabe por qué no va a aparecer? Porque eres tú que tienes que hacerlo. Dele un aplauso al Señor, aunque sea con dolor y tristeza, ¿no? Te toca a ti. Le tocó a Moisés. Miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu hermano? ¿Hasta dónde? Nunca apoyaremos que la vida se termine, Dios nos libre. Pero ¿hasta dónde llegarías por defender a tu hermano? ¿Hasta dónde llegarías por defender tus principios? Decía Aristóteles, el que no tiene valor para defender las ideas en las que cree, o no sirven sus ideas, o no sirve la persona. ¿Qué nos sirve? ¿Tus ideas? ¿O usted que debe defender esas ideas? Pues les voy a decir dos cosas. Sirven sus ideas, porque sus ideas son las ideas de Cristo, y sirve a usted porque ha sido lavado con la sangre del Cordero. Así que defienda sus ideas. Defienda lo que usted cree. Defienda a sus hermanos. Defienda a su iglesia. Defienda el evangelio. Porque nadie más lo va a hacer. Le toca a usted. Le toca a usted. Hay un himno viejo que dice, soy yo, soldado de y siervo del Señor. Leonora, me ayuda. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. ¿Cómo dice Elizabeth? Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquellas santas. Más allá. Más allá, Norma, en aquella santa Sion, después de la batalla, nos coronará en aquella santa soldado. Y le voy a revelar algo en este día. Es mucho por el día de hoy, pero bueno, la estoy gozando. La mejor manera de defenderse, ¿sabe cuál es? Atacando. ¿Alguien escuchó lo que dije? La mejor manera de defender lo que Dios le entregó a usted es quedarse con los brazos cruzados aguantando golpes, no buscar un escudo para que no, es coger la lanza y a todo el que se oponga salirle a cortar la cabeza antes de que lo golpeen a usted. Usted no quiere escuchar la palabra, pues mire, usted va a escuchar la palabra, predique la palabra, oigan o dejen de escuchar, dice el apóstol Pablo. No espere vivir a la defensiva, viva a la ofensiva. El enemigo durante siglos ha estado engañando a la iglesia y la ha puesto a la defensiva. No, que el enemigo me golpeó, que agarró mi matrimonio y lo volvió un disparate, que agarró mi finanza y me la despilfarró por todos los lados. El enemigo se entró a mi vida y me volvió un etcétera. Pues métete tú a la vida del enemigo y vuélvela de él un etcétera también. Pero vete adelante. El que da adelante, el que da primero, da dos veces. Eso me lo enseñaron en el barrio cuando peleábamos. Sí. Yo tenía la bendición de que papi me decía, mi hijo, no me busque problemas. Mi hijo, yo soy un militar y no me busque problemas. Él terminaba de decirme eso, mami me agarraba por la habitación y decía, mira, no te me dejes dar de nadie. Cuando tú veas que te van a darle tú adelante primero. Y ven corriendo para donde mí. Yo creo que Dios tuvo misericordia de mí, me mantuvo en ese equilibrio, ¿no? Pero dele adelante al enemigo, porque el que da adelante va a tener más tiempo para seguir dando. Y cuando se pase balance de los golpes dados, usted va a tener más golpes dados que golpes recibidos. Dele ese aplauso fuerte al Señor. La mejor manera de defenderse es atacar. Y si hoy tenemos 2000 años de historia cristiana,
Y si hoy tenemos este texto sagrado con más de 3000 años de historia, es porque ha habido una iglesia que ha salido a atacar. Porque cuando no nos permitían a nosotros predicar en público y teníamos que escondernos en catacumbas, en cuevas, nos escondíamos de día. Pero ¿sabe qué hacíamos de noche? Salíamos como los curillos y por debajo de las puertas de la gente le metíamos pedazos de las escrituras. Arrepiéntete de que Cristo te ama. ¿Y esto de dónde salió en la mañana? Preguntaban los romanos. Esos son los del camino que andan por ahí predicando el evangelio. Vamos a buscarlo para eliminarlo. Y cuando olíamos que nos iban a eliminar en una catacumba, nos movíamos de pueblo y nos metíamos en otra catacumba. Y allá hacíamos lo mismo para la gloria de Dios. Pero atacábamos. Atacábamos. Moisés atacó para defender a su hermano. Moisés atacó y defendió a su hermano. Y le quitó la vida y lo escondió. Te debo revelar lo siguiente, con esto vamos terminando. Solo quienes están dispuestos a jugársela, dile que está a tu lado, juégatela por Cristo. Solo los que están dispuestos a jugársela por aquellos o aquello que realmente ama, alcanzará el propósito de Dios para su vida. Dios tiene problemas con los cobardes. Dios tiene problemas con los holgazanes. Dios tiene problemas con los vagos. Dios tiene problemas con los que quieren los mangos bajitos. Dios tiene problemas con los que quieren ganarse las cosas suaves, sin esfuerzo, sin sacrificio. Porque el que tenía que hacer sacrificio, lo hizo para darnos la salvación. Y si Él se sacrificó, es para que nosotros tomemos ejemplo también de sacrificio. No para alcanzar la salvación. Porque por gracia sois salvos. Pero todo lo que tiene valor en la vida, cuesta. ¿Usted quiere un buen matrimonio? Compadre, dedíquele tiempo a ese proyecto. ¿Usted quiere una buena familia? Dedíquele tiempo a ese proyecto. ¿Usted quiere ser un gran profesional? Ajá. Viendo a Netflix todo el día, usted va a ser un buen profesional. En las redes sociales todo el tiempo, usted va a ser un buen profesional. ¿Usted quiere ser un cantante, un adorador exitoso? Pero dedíquele tiempo a eso. Come on. Dedíquele tiempo a eso. Porque el tiempo como quiera pasa. Y si como quiera pasa, sáquele provecho entonces. Porque como quiera va a pasar. Sea usted holgazán o no, como quiera va a pasar. Lo único que usted no tendrá recompensa, que sí la tendrá el que exprimió el tiempo en todo su trayecto. ¿Alguien dice amén? El libro de Éxodo capítulo 2 versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que creció Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, ¿no? Y ahí, en ese proceso, terminó con la vida de esta persona. Pero en el capítulo 2, ahí mismo, en el versículo 13 nos dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleando. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Está hablando alguien, miren, cuando la gente sabe cuál es su propósito, cuando el ser humano sabe que es un hombre de propósito, dile que está a tu lado, yo soy un agente de propósito. Es compasivo. La compasión es una característica de la gente de propósito. Ser compasivo es compartirse. Ser compasivo es entregarse. Ser compasivo es tener empatía con las demás personas. Empatía es ponerse en el lugar de los demás. Y si yo me siento mal con que me hagan esto, pues de seguro que el otro se va a sentir mal con que le hagan eso mismo. Amén. Eso es ser empático. Moisés entendió eso. El propósito de Dios será solo alcanzado por aquellos que están dispuestos a perder hasta su propia reputación con tal de alcanzar el propósito con el cual fue llamado. Si usted no está dispuesto a perder su reputación, debo decirle que tendrá problemas para alcanzar el propósito de Dios en su vida. La reputación es la fama. La reputación es el nombre. La reputación son las relaciones sociales y las relaciones públicas. ¿Cómo me conoce la gente? No, yo soy el delicadito, yo soy la delicada, yo soy la fina, yo soy el fino, yo soy el prudente, el políticamente correcto, yo soy el impecable,
yo soy el que hay que consultarme, yo soy el oráculo de este tema. Entonces tengo que manejarme de una forma que no dañe mi reputación. Pues te voy a decir lo siguiente. Si no estás dispuesto a que en algún momento hasta perder tu reputación, te puedo asegurar que tendrás problemas para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. A Moisés se le quitó su reputación para irse a encontrar con el propósito de Dios en el desierto. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando? Cuando Moisés cuestiona del por qué están maltratando a estos hebreos, la respuesta que recibe es la siguiente: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? O sea, lo que Moisés pensaba que estaba escondido ya había sido publicado en todas las primeras planas de los inexistentes periódicos de entonces. Ya había sido publicado en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Príncipe Moisés asesinó a un egipcio. Todo el mundo lo sabía. Y esa persona se lo reveló a Moisés. Si tienes que perder algo de tu reputación para agradar a Dios, chico, piérdela toda si es necesario. Piérdela toda si es necesario. Porque mejor es llegar al cielo sin reputación que al infierno lleno de la mayor de las reputaciones. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Me enseñó un pastor de niño, estando pequeño en la escuela bíblica, nos dice: miren, si alguien está peleando con ustedes por la razón, pues tranquilo, denle la razón. Porque esa persona se va a perder con razón y ustedes se van a salvar sin razón. Y nunca he olvidado eso. No he olvidado eso. Hay gente que pelea y usted lo oye discutiendo como que si al final de la discusión va a recibir un cheque. Mire, usted ganó, tenga el cheque. Y usted lo oye argumentando y con unos pleitos y unos discursos. Oye, pero este tipo lo van a promover de puesto cuando gane esta discusión. A este tipo le están esperando con un carro y una llave allá afuera cuando termine esta discusión. Mentira, ego personal. Pues mire, pierda ese ego, que es parte de la reputación. Pierda esa razón y váyase para el cielo sin razón. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Son de las cosas en las que nos perdemos en el camino y perdemos la perspectiva del propósito de Dios. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí hay dos cosas. Primero, para el egipcio, en ese tiempo, el concepto nacionalidad tenía una importancia demasiado grande. Y el dañar a un egipcio era un daño legal extremadamente grande que se pagaba con la muerte. Moisés huyó, pero Moisés no huyó por miedo. No, Moisés no huyó por miedo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que sabe que es gente de propósito no tiene miedo. La gente que sabe que es gente de propósito, aunque esté en medio de la adversidad, sabe que esa adversidad es parte del proceso necesario para encontrarse con el propósito de Dios para su vida. En medio del proceso al que está siendo sometido, sabe que está acelerándose el momento de ver el propósito de Dios hecho realidad en la vida suya. El proceso es un acelerador del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que no renuncie al proceso, no rechace el proceso. Y no le estoy hablando de un proceso que usted provocó, porque hay gente que vive provocando procesos. Si usted se emborracha y se va y se acuesta con una mujer por ahí, no venga para acá diciéndome: ay, padre, embaracé a esta mujer. Y no, eso no es un proceso. Eso fue un asunto que usted se compró por su propia concupiscencia. Cargue las consecuencias de todo eso, ¿no? Ahora, los procesos que de manera inevitable nos llegan a la vida, no los renuncie. Todo lo contrario, supérelo. Que luego de haberlo superado, entonces está listo para ocupar el próximo nivel. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Moisés huyó porque entendió que en Madián iba a encontrar
la consecución del propósito de Dios para su vida. No importa las consecuencias que tengas que pagar para alcanzar el propósito de Dios para tu vida, pues en todo momento Él proveerá para que tú lo logres. No importa el pago. Lo que tengo que sufrir por el propósito de Dios no importa. No importa. Nada se va a comparar con lo que Él sufrió por nosotros. No importa que tengas que padecer todo esto. Y me encanta lo que veo acá. En el versículo 16 de Éxodo 2 dice que estando Moisés sentado junto a un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, que algunos dicen que era Reuel y otros dicen que era Jetro. Lo que sí se sabe acá es que Reuel y Jetro, dicen algunos, era la misma persona, o Reuel era el padre de Jetro. El caso es que eran yernos de Moisés a partir de este episodio bíblico. Dice que ahí en ese pozo había 7 hijas del sacerdote de Madián. Cuando me detengo en este versículo me encuentro con 2 grandes cosas. Un hombre que viene huyendo para alcanzar su propósito, que se llama Moisés. ¿Dónde se para? En un pozo. ¿A qué usted va a un pozo? A beber agua. Jehová no te va a dejar languidecer de sed, aunque estés huyendo aparentemente del mundo, siempre y cuando vayas detrás de tu propósito. Segunda cosa que veo. Llegaron 7 mujeres. 7 es un número bíblico profético que tiene vinculaciones significativas y su contenido implica perfección absoluta de Dios. El número 7, no tengo que decírselos, ustedes lo saben. Pero mujeres, que sean exactamente mujeres. Mujeres, la mujer es tipo ¿de qué? La mujer es tipo de fertilidad, es tipo de provisión, es tipo de multiplicación. La mujer es tipo de reproducción. La mujer es tipo de abundancia. El Señor le estaba diciendo a Moisés, mira, aunque saliste huyendo de Egipto, te tengo en el pozo. En el pozo tendrás agua permanente para que no languidezcas por la sed. Pero no me voy a quedar ahí, dice el Señor. Te voy a traer 7 y 7 mujeres. 7 como número perfecto. Te indico que estás en mi perfecta voluntad. Cuando caminas en el propósito de Dios, estás en la perfecta voluntad del Padre. Y te traigo mujeres para que sepas que no faltará la provisión en tu casa, que te voy a prosperar, que te voy a bendecir, que no habrá necesidad de que mendigues más, ni siquiera recuerde lo que dejaste allá en Egipto, porque yo soy tu proveedor a partir de este momento. Alguien tiene que dar ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Pero Moisés andaba de parranda cuando le pasó eso. No, Moisés andaba en busca del propósito de Dios. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Yo quiero moverte al propósito de Dios para tu vida. Y que no te conformes con los propósitos universales. Los propósitos universales son para todos. Hay un propósito particular para ti que Dios te lo tiene. Hubo un personaje que quiero que usted lo estudie, ojalá saque tiempo. Es David Livingstone. David Livingstone fue uno de los más grandes misioneros de toda la historia, misionero inglés. El grupo, por favor, que me acompañe. David Livingstone fue el gran evangelizador de África y salió de Inglaterra un médico impresionante del más alto nivel de Inglaterra. Pero su pasión por alcanzar su propósito era más grande que su compromiso intelectual y académico con su carrera profesional. Y dijo, no, yo voy a poner mi carrera al servicio del propósito de Dios. ¿Quiénes están dispuestos a hacer eso? David Livingstone sale hacia África. ¿Y sabe qué? David Livingstone se dedicó a recorrer el África negra, a predicarle a tribus por todos los lados.
Gente que nunca en su vida se imaginaba que existían gente de otro color que no fuera el color negro de ellos. David Livingstone descubrió lagos, descubrió ríos, descubrió tribus que no aparecían en ninguno de los mapas de la humanidad. David Livingstone hoy está sepultado en la abadía de Westminster, que es donde se sepultan los reyes ingleses, donde se sepultan los grandes ingleses de toda la historia. Pero lo que quiero llegar con ustedes es cómo murió este hombre. Narra la historia que en un momento, ya en su cuarto, quinto viaje a África, viaje misionero, estaba orando. Y como eran tan largas las jornadas de oración, los colaboradores de él estaban acostumbrados a verlo de rodillas muchas horas. Pero un día tenían que hacer un viaje largo. Y al hacer ese viaje largo, fueron al cuarto donde estaba orando, ahí en la pequeña choza de David Livingstone. Y salió y le dijo el que entró a los demás: dejémoslo orar un poco más de tiempo. Se ha pasado mucho orando, más de lo normal, pero dejémoslo orando un poco más. Le dieron otro tiempo a David Livingstone. Cuando fueron, porque ya el tiempo se iba para el gran recorrido que le esperaba, lo movieron, tenía la mano en el corazón y falleció orando de rodillas a su Señor. Te quiero preguntar, iglesia, ¿qué estás dispuesta a entregar para encontrarte con el propósito de Dios para tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué estás dispuesto a perder? Dice Jesús: el que pierde su vida por mí, ¿qué cosa? La hallará, la ganará. ¿Qué estás dispuesto a perder por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a entregar para que el propósito de Él se haga realidad en la vida tuya? No quiero culparte de nada, de nada, de nada. Pero te voy a decir lo siguiente. Dios puso todas las fichas en su lugar para que su propósito sea una realidad en tu vida. Es muy duro lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo. Si ese propósito no ha sido alcanzado, no es por la culpa de Dios. Eso yo te lo puedo asegurar. Como dice la pastora, te dejo de tarea que pienses por culpa de quién no se ha alcanzado ese propósito. Pero no es por culpa de Dios. Él hizo todos los arreglos para que el propósito de Él en tu vida se materialice. Levanta tu mano en esta hora. Aleluya. Y ojalá puedas pedirle al Señor. Ojalá puedas pedirle al Señor que te ayude a encontrarte con su propósito. Porque no eres una casualidad. Tú eres un propósito. Y cuando la gente te vea, que diga: ahí va un propósito de Dios caminando. Cuando te escuche, la gente diga: oye, ¿qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando a un propósito de Dios hablar. ¿Habrá alguien dispuesto a caminar detrás del propósito de Dios para su vida? Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Dale un aplauso fuerte al Señor.